Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a sus teleclases de lengua y literatura. Espero que los aprendizajes que hoy adquieran sean de su provecho y de su utilidad. Estoy seguro que nos divertiremos en esta aventura. Teleclases número 7 para quinto año de educación básica, con el tema El diptongo. La destreza con criterio de desempeño a trabajar el día de hoy es comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de las reglas de uso de las letras y de la tilde. Lo que vamos a aprender el día de hoy: reconocer las posibles combinaciones de diptongo en distintas palabras. ¿Qué tal, chicos? Antes de empezar la clase de hoy, les pido por favor que tengan a la mano su cuaderno de apuntes, un esferográfico o un lápiz para que así puedan ir anotando todo lo más importante que hablemos el día de hoy. Esta vez vamos a hacer una retroalimentación acerca de los conocimientos que adquirimos en clases anteriores acerca del diptongo. Esto es para que reforcemos nuestros conocimientos. Es muy importante tener en claro cada aprendizaje porque en el futuro van a ir avanzando con temas un poco más complicados y deben contar con las bases necesarias para tener un mejor desenvolvimiento. En primer lugar, chicos, vamos a recordar qué era un diptongo. En una explicación muy sencilla y resumida, el diptongo es la combinación de dos vocales dentro de una misma sílaba. Existen tres formas diferentes en las que puede existir el diptongo. Si nos encontramos en una misma sílaba con dos vocales cerradas, recordemos que las vocales cerradas son I, U. Además, puede existir diptongo si nos encontramos en la misma sílaba con una vocal cerrada y una vocal abierta. También debemos recordar que las vocales abiertas correspondían a E, O. Y la tercera forma, que es la inversa de la segunda, encontrarnos en una misma sílaba una vocal abierta y una vocal cerrada. De estas tres maneras, ustedes pueden encontrar los diptongos. Ahora, les voy a dar dos datos que son sumamente sencillos y sumamente fáciles al momento de reconocer los diptongos. Esto les va a servir mucho cuando tengan que realizar sus actividades. El primero de ellos: siempre que ustedes vean una palabra y vean que existen dos vocales juntas, recordemos las vocales A, E, I, O, U, y una de ellas es cerrada o también llamada débil, como lo es la I, U, y no lleve tilde, es siempre un diptongo. Vamos a ver con un ejemplo práctico. Vamos a escribir la palabra camionero. En primer lugar, debemos observar la palabra. Luego, vamos a identificar si existen dos vocales juntas. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a reconocer qué tipo de vocales son, si son abiertas o son cerradas. Y aquí recuerden que si una de ellas es cerrada, una sola de ellas es cerrada, es posible que nos encontremos con un diptongo. Ahora, lo siguiente es ver si esa vocal cerrada lleva o no lleva tilde. Si esta vocal no lleva tilde, pues definitivamente sí tenemos un diptongo. Y si tuviera tilde, ¿qué pasaría? Pues tendríamos un hiato. Eso ya lo vamos a ver en la clase de mañana. De esta manera, en camionero, nos encontramos con la separación K, mio, ne, ro. En la sílaba mio tenemos una vocal cerrada como lo es la I y una vocal abierta como lo es la O. Y vemos que la cerrada no tiene tilde, por lo tanto es diptongo. Como segundo caso, tenemos que si ustedes encuentran una palabra que tenga dos vocales cerradas que se encuentren juntas, de esta forma tenemos un diptongo.
no importa que la segunda de ellas lleve tilde. Podemos ver en este caso, en la palabra o en el nombre Luis, que se encuentran dos vocales cerradas, la U y la I. Ninguna de ellas lleva tilde, de esta manera hay diptongo. Con estas dos formas muy sencillas, se les va a hacer mucho más fácil el momento de reconocer los diptongos y los hiatos. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para practicar el diptongo. Si recuerdan, habíamos revisado que existían 3 tipos de diptongos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar ejemplos de cada uno de esos tipos. Además, vamos a revisar todas las combinaciones de letras posibles con sus ejemplos. En primer lugar, tenemos el diptongo decreciente o descendiente. Estos están formados por una primera vocal fuerte abierta y una segunda vocal débil cerrada. Recordemos que a la vocal fuerte también se la conoce como abierta y a la débil también se la conoce como cerrada. Ahora, la primera combinación que tenemos es ay, como en las palabras aire y maicena. Cumple con la condición de que la primera vocal sea abierta, como en caso de la A, y la segunda es una cerrada como la I. Lo vemos claramente. El segundo caso, con la combinación AU, como en las palabras auriculares, taurino. De esta manera sigue cumpliendo la condición de vocal abierta y cerrada. También tenemos la combinación EI, como en las palabras peine o deidad, que significa dioses. En este caso se sigue manteniendo primero la vocal abierta y luego la vocal cerrada. También tenemos la combinación EU, como en las palabras europeo o eureka. De igual manera, combinamos una abierta que es la E con una cerrada que es la U. Luego pasamos a la combinación OI, como en la palabra humanoide o en la palabra boina. Mantiene primero abierta y luego cerrada. Finalmente tenemos OU, como en la palabra estadounidense o en la palabra boutique. De esta forma hemos revisado todas las combinaciones posibles que tenemos dentro del primer caso. Luego tenemos los diptongos crecientes o también llamados ascendentes. Recordemos que estos estaban formados por una primera vocal débil o cerrada y una segunda vocal fuerte o abierta. Las combinaciones posibles que tenemos aquí son IA, como en la palabra liana o en la palabra viajar. En este caso vemos la vocal débil o cerrada, que es la I, y al lado que tiene la vocal abierta, que es la A. La siguiente combinación tenemos IE, como en las palabras miel o en la palabra 100. Cumple con la condición primera vocal cerrada y segunda vocal abierta. Pasamos a la siguiente combinación, que sería IO, como en la palabra diario o en la palabra oraciones. La primera es una vocal cerrada I y la segunda una vocal abierta O. A continuación tenemos la combinación UA, como en la palabra agua o en la palabra acentuada. La U viene a ser nuestra vocal cerrada y la A viene a ser nuestra vocal abierta. Tenemos la combinación UE, en la cual encontramos palabras como fuerte o como fuego. Y finalmente tenemos la combinación UO, como en la palabra cuota o en la palabra antiguo. De esta manera tenemos las 6 combinaciones posibles de los diptongos crecientes. A continuación tenemos los diptongos homogéneos. Estos están formados por 2 vocales débiles o cerradas. En este caso, la I y la U, que van juntas en una misma sílaba. Por ejemplo, podemos ver el caso de la combinación IU, como en la palabra ciudad. Vemos que está la I con la U
una al lado de la otra en la misma sílaba. O también la palabra viudo. Otro ejemplo sería la palabra diurético. La I con la U se mantienen juntas en la misma sílaba. Finalmente, otro ejemplo puede ser la palabra diurno. Tenemos la I con la U. Ahora revisemos la otra combinación que sería UI. Por ejemplo, la palabra buitre se separa buitre. La U con la I se mantienen juntas en la sílaba. Atribuir. Tenemos la U con la I que se mantienen juntas en la misma sílaba. La palabra cuidar es otro ejemplo. Y si ponemos circuito, también se cumpliría con esta condición. Muy bien, chicos, espero que con este recuento de todas las combinaciones posibles del diptongo les haya quedado un poco más claro. No olviden los 2 tips que les di al inicio del video para reconocer el diptongo de una manera sencilla. Por favor, revisen su material en el Classroom. Ahí encontrarán el resumen de la clase junto al video. De esta forma, usted puede repasar la teoría las veces que usted desee. Además, escriba todos los apuntes en su cuaderno. Esto es muy importante porque va a facilitar su estudio. Si lo hace en orden, será muy beneficioso para usted. Por favor, no se desconecte, que a continuación tenemos el momento para conversar en vivo. Por favor, si tiene cualquier duda, hágamela saber para aclararla. Nos vemos.